Hola, buenos días, bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara y en esta ocasión estamos en las instalaciones del Hilton para hablar sobre una colección interesante de cuentos. Estamos con... Alberto Chimal. Y bueno, me gustaría saber en, esto, en estos relatos cortos, bueno, la mayoría son cortos, ¿cuál fue tu interés por abordar esta temática de persecución, sentirse, bueno, esta inseguridad que, como bien señala la contraportada, de momento parece que se deja de lado, pero estamos vulnerables a ella de modos como no tan esperados, no tan obvios? Bueno, Los Atacantes es un libro de cuentos que quiere hacer de alguna manera historias de miedo, en el sentido de que se refiere a esta emoción, ¿no? A esta sensación de desasosiego, de inquietud que nos causa lo desconocido, ¿no? Lo que está más allá de nosotros. Entonces, lo que ocurre con las historias de miedo es que las tenemos desde el principio de la especie humana, ¿no? Siempre ha habido cosas que nos inquietan, que nos asustan, pero va cambiando el modo en el que nos las contamos porque va cambiando las sociedades, van cambiando las civilizaciones. En la actualidad yo creo que parte importante de aquello que nos da miedo tiene que ver con la tecnología, simplemente porque la tecnología es tan presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, así como en otra época los fantasmas supuestamente se aparecían en los bosques o había amenazas ocultas en la oscuridad o en los individuos que provenían de otras regiones ajenas a la nuestra, ¿no? Estos temores de siempre. En esta época, mucho de lo que nos angustia se puede manifestar de otras formas, y así, por ejemplo, en Los Atacantes, una amenaza se aparece enviando mensajes por internet, ¿no? Colgándose un poco de los memes, ¿no? En aquel cuento de Tú sabes quién eres, por ejemplo. O también puede ser en algún otro cuento que los medios masivos o el correo electrónico sean de pronto los vehículos por los cuales estas amenazas se van infiltrando en la vida de los personajes y van empezando a amenazarlos. Yo creo que pues en nuestra época tenemos muy presente esa dificultad o esa amenaza que representan, digamos, estos poderes un poco ocultos, un poco indescifrables, ¿no? Que son los de las grandes empresas, las de los políticos, las de los diferentes poderes fácticos como el crimen organizado, que tienen herramientas muy poderosas a su disposición que no sabemos exactamente qué hacen, pero que de todas maneras nos hacen sentir amenazados. De eso se trata este libro. Precisamente en el primer cuento que acabas de mencionar, sí es evidente que no hay un punto en donde realmente podamos estar seguros, porque si en estas redes sociales y es que perdón, si iba a pasar, estas redes sociales y todo algo que tenemos como tan cercano como el celular, ¿no? Y este personaje que trata de darle la vuelta, y me gustó la forma en la que la voz está narrada desde quien está haciendo esta persecución, ¿no? Este acecho. Entonces, me gustaría saber qué papel te es más grato escribir, como el que se siente perseguido o el que está en búsqueda de atacar. Cada personaje tiene sus propias satisfacciones, es diferente. Me gustó mucho figurarme esa voz amenazante, ¿no? De Tú sabes quién eres. Y también en otro cuento, en él escribe su nombre es al contrario, es la voz del amenazado, de la víctima, ¿no? Que no sabe exactamente qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Y que de pronto al enfrentarse con lo desconocido lo obliga a enfrentarse también pues, con algo de la realidad acerca de sí mismo, y es a lo que no le gusta nada, ¿no? A veces es un tipo de personaje, a veces es otro. También en otro de los cuentos de la colección, que se llama Connie Mulligan, que es el más extenso, la historia está contada por un personaje que en principio es muy antipático, es un burócrata que es también un trepador social y que está constantemente tratando de agradar a sus jefes en perjuicio de otros, ¿no? Y se comporta de manera muy cruel con aquellos que puede.
Y entonces, cuando él se convierte en víctima, tiene este proceso que es también muy tremendo porque él había sido victimario, ¿no? Y entonces se le voltea la situación y tiene que lidiar con ella como mejor pueda. Y también en eso hay como algo que para mí es interesante, ese descubrimiento de la propia vulnerabilidad, de la propia indefensión, ¿no? A veces nos queremos ocultar de esa realidad, a veces queremos creer que, o nos hacemos la ilusión de que podemos ser nosotros siempre los atacantes, de que podemos impunemente caer sobre otros, cuando en realidad no es así, cuando en realidad en cualquier momento podemos convertirnos en víctimas. Y en esta dualidad, bueno, el cambio de situación que manejas, bueno, también se nota el hecho de que los monstruos, bueno, esto a lo que le tememos, no tan solo está muy cerca, sino que tiene diferentes caras de las que nos hacen creer como todas estos grandes relatos de terror, pero algo, creo que el terror más poderoso siempre va a ser el psicológico, ¿no? Y me gustaría saber si estás teniendo tú algún otro proyecto similar, sí, no te preocupes. Si estás teniendo otro proyecto similar con esta temática o vas a variar tu trabajo. Estoy trabajando ahora en una novela que tiene un tema similar, digamos, no tiene que ver directamente con esta especie de amenazas sobrenaturales, pero sí tiene que ver con lo desconocido de nuestra propia conciencia, pues con esto que tú has llamado, creo que muy bien, me parece horror psicológico, ¿no? Todavía está, digamos, en proceso, tiene que ver también como este libro con el entorno inmediato, tiene que ver mucho con México, pero es una novela, digamos, donde el centro va a ser, espero yo, esta idea el tema de la locura, pues, la locura que a veces se confunde, por lo menos en la mente de quien la padece, con la iluminación o con la visión profética, ¿no? Que es algo que ha ocurrido también durante mucho tiempo en la vida humana y que lo seguimos viendo, ¿no? Estos estados extraños en los que supuestamente se tiene como el vislumbre de otra cosa. Un poco por ahí va la novela. No te digo más porque no sé, pero ya lo sabré. Y bueno, ahorita que estabas mencionando como las diferentes situaciones que se prestan para hacer este tipo de relatos, me gustaría saber cuáles han sido los autores o tu influencia, ya sea por otros escritores o también de cine, porque lo que tiene el terror es que es también, bueno, escribirlo es otra sensación, pero también cuando se percibe de manera visual, estrictamente o audiovisual, eso es otra experiencia. Me gustaría saber cuáles son tus influencias. El cine sí es para mí muy importante. Una de mis películas favoritas de toda la vida, de hecho, es una de estas clásicas, El Resplandor de Stanley Kubrick, ¿no? Que todos hemos visto, además ya convertida en parodia, en meme, en todo, ¿no? Pero en su versión inicial, sin adulterar, sin recortar, es una maravilla. O sea, sí asusta, sí inquieta. Y creo que me gustan más esas películas en las cuales no es tan obvio la intención de asustar, que no te avientan como vísceras y sangre a la cara, por así decir, ¿no? Que de esas desgraciadamente hay muchas. Hay películas de horror psicológico también, que son para mí muy admirables. Algunas de ellas, incluso ya de tiempo atrás, hay una que se llama Vampir, de un cineasta del temprano siglo XX, Carl Dreyer, en la que apenas pasa nada, ya no digamos terrorífico, apenas pasa nada de nada. Pero uno está clavado en el asiento porque la atmósfera, la expresión de los personajes, el encuadre de las escenas, que es al mismo tiempo bellísimo y siempre muy inquietante, con algo que no acaba de cuajar, que no acaba de quedar como uno espera, con eso se logra una inquietud enorme. Hay por suerte más películas así. Bueno, una que fue como señera también en el cambio de siglo y que a mí no se me olvida, esta película que aquí en México se conoció como Ring o El Aro, ¿no? Que hubo dos versiones,
la estadounidense y la japonesa. Las dos son muy buenas, pero la japonesa en especial, de un cineasta llamado Hideo Nakata, es una maravilla, porque esto logra también su efecto de inquietud apenas con nada de efectos visuales, ¿no? Y apenas con nada de sangre ni de brutalidad. Tiene sus escenas por ahí como terribles, pero todo es psicológico. Entre eso y autores, bueno, que yo leía desde niño, como Edgar Allan Poe, ¿no? O algunos nuevos para mí que me he encontrado en años recientes, como Thomas Ligotti, por ejemplo, que es un narrador estadounidense muy extraño, muy retorcido. Pues en eso está, como pienso yo, para mí un interés de toda la vida, pues en estas cuestiones que por suerte he podido ir ampliando, porque siempre se producen nuevas historias. El chiste es encontrarlas, las buenas. Y bueno, quizá para concluir, bueno, ya hablamos de 3 de los cuentos. Quizá, no sé si te gustaría compartir alguno de los otros relatos que se encuentran en tu libro para que el público que no se ha terminado de acercar a este cuentario se le siga antojando esto. Bueno, en este libro se van a encontrar también con un cuento llamado Los Salvajes, que es un cuento de zombies, en el cual la invasión zombie es causada por el nieto de un narcotraficante y por su obsesión con un autor famoso del que es fan hasta el punto de querer resucitarlo de la tumba, ¿no? Así es como se produce la catástrofe zombie. Se van a encontrar también con un cuento que se llama Arte, que es una historia acerca del fin del mundo, y de un fin del mundo terrible, de destrucción total, pero en el cual hay alguien que lo está observando, ¿no? Y alguien que está viendo cómo el último hombre y la última mujer, ¿no? Casi como anti-Adán y anti-Eva, ¿no? Viven sus últimos momentos juntos, o bueno, separados, de hecho. Es algo que van a tener que descubrir los lectores. También hay otro cuento que se llama La gente buena, que es básicamente la historia de cómo un grupo criminal compuesto por seres que a lo mejor son vampiros, a lo mejor no, sobrevive en un narcoestado y hace cosas terribles con esa indiferencia que es lo que más asusta, ¿no? De quienes tienen el poder y no tienen miedo de usarlo. Eso y otras cosas se van a encontrar en Los Atacantes. Quisiera decir también que es un libro que tiene como imágenes tremendas, pero que también tiene humor. A mí me interesa como hacer el contrapeso, ¿no? Entre el horror y el humor, y en algunos casos, como en aquel cuento de los zombies, es un humor, muy, muy ácido y muy retorcido. A quien le guste eso se lo va a encontrar ahí. Pues muchísimas gracias y bueno, ya había dicho que iba a ser la última, pero me surgió la duda de que, bueno, aunque son relatos que abordan como diferentes cualidades del terror o del horror, me imagino que tendrás no sé si se quedaron fuera de la colección o selección otros textos, otros cuentos, y si es posible leerlos. No sé si tú tengas una página, porque luego lo que pasa es que a muchos escritores escriben lo que van trabajando y suelen poner lo que no quedó plasmado en el libro. Sí. Bueno, algún texto que preparaba para este libro sí no quedó en él. También la idea era hacer una selección de cuentos que fueran inéditos en España, porque Páginas de Espuma, la editorial que publica Los Atacantes, es una editorial española. Entonces querían textos que fueran nuevos para los lectores españoles. Entonces, por ese lado, cuentos que ya habían circulado un poco los hice a un lado, no están presentes allí, pero se pueden encontrar efectivamente. Yo tengo un sitio web que se llama Las Historias, www.lashistorias.com.mx, donde hay notas de todo tipo, hay también cosas para gente interesada en la lectura. Hay una especie de antología de cuento de otros autores que se va haciendo mes con mes, varias cosas. Y ahí hay algunos textos míos también de los que no alcanzaron a quedar en este libro que las personas pueden conocer. Bueno, pues muchísimas gracias y los invitamos a acercarse al texto de Los Atacantes, y por mi parte esto es todo.